hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum designó como nuevo secretario de la Defensa Nacional, tomará posesión el próximo 1 de octubre, al general Ricardo Trevilla Trejo. Es una magnífica designación. El general Trevilla es uno de los hombres más influyentes y de mayor peso en el ejército mexicano. Ha sido uno de los principales o el principal colaborador del general Sandoval a partir de que asumió la comandancia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Es un hombre con experiencia en muchas áreas, desde la comunicación social hasta la embajada. Estuvo agregado militar en la embajada de México en Alemania, pero sobre todo su última etapa durante este sexenio, primero en el Estado Mayor, luego ya en el Estado Mayor Conjunto, ha sido un trabajo notable. No hay quien conozca mejor, fuera del secretario Luis Crescencio Sandoval, quien conozca mejor el ejército mexicano el día de hoy que el general Trevilla, y el que tiene el mayor peso y la mayor influencia entre sus propios pares. Será un muy buen secretario de la Defensa. Este es el general Ricardo Trevilla Trejo. Ricardo Trevilla Trejo, general de división diplomado de Estado Mayor, será el próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene 63 años y es originario de Campeche, activo en el ejército desde 1978. Viene de desempeñarse como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, luego de ocupar diversos cargos como coronel y general en el mismo Estado Mayor, y de estar al frente en operaciones militares en estados como Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Puebla y Ciudad de México. Además, fue director general de comunicación social de la Sedena. El próximo titular de la Sedena egresó del heroico Colegio Militar como subteniente de caballería, y su formación profesional incluye el curso de mando y Estado Mayor General, así como la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra. En el servicio exterior, también se desempeñó como agregado militar aéreo adjunto a la Embajada de México en Alemania. Durante su larga trayectoria militar ha recibido condecoraciones, una de ellas al mérito en la campaña contra el narcotráfico de segunda clase, una distinción especial por COVID-19 y una más al desempeño por la implementación del plan DN3E. Apenas el 9 de julio pasado, el general Ricardo Trevilla Trejo acompañó por primera vez al presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras. En ese momento habló que el puerto de Acapulco vivía un incremento de la violencia e indicó que se revisa la estrategia para combatir a los grupos criminales que operan en Guerrero. En la Secretaría de la Marina, la presidenta electa Claudia Sheinbaum designó al almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, un almirante joven, ascendido relativamente hace poco, en un hombre también de mucha capacidad, de una formación muy estricta, con una maestría en seguridad nacional, con experiencia también en la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos en varios ámbitos. Es un almirante con buena trayectoria, fue el director del corredor interoceánico que se está construyendo entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Es un hombre que asumirá la Secretaría de la Marina de una forma donde habrá también, en una secretaría donde habrá muchos cambios. Este es el almirante Raimundo Pedro Morales. Raimundo Pedro Morales Ángeles será el próximo secretario de la Marina. Es originario de Oaxaca y tiene 58 años. Actualmente es el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras insignia de la actual administración. La trayectoria de Morales Ángeles en la Secretaría de Marina comenzó hace más de 40 años, cuando ingresó a la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval en 1983, donde obtuvo el título de ingeniero en ciencias navales. Ha desempeñado cargos como comandante de la 9ª Zona Naval, comandante de la 13ª Zona Naval y director del Centro de Estudios Superiores Navales. En el servicio exterior fue agregado naval adjunto en la Embajada de México en Estados Unidos.
A su formación académica suma los diplomados en Educación con Tecnología Telemática, en Evaluación de la Educación y en Seguridad Informática por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también concluyó una maestría en Ingeniería de Sistemas. Apenas el 20 de noviembre de 2023 fue nombrado almirante. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, dos designaciones importantísimas de la doctora Sheinbaum. Destaco particularmente la del nuevo secretario de la Defensa, el general Trevilla Trejo. Es, insisto, uno de los generales más importantes, de mayor peso que hay en el ejército mexicano en muchos años, y será a partir del próximo 1 de octubre el secretario de la Defensa Nacional. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Mientras el país está en una encrucijada terriblemente compleja por la combinación de una reforma judicial que tiene amplio rechazo nacional e internacional, por la inseguridad y por una economía cada día más débil, la relación con los Estados Unidos también está sufriendo por esos mismos temas. La reforma al Poder Judicial no solo genera reacciones en México, las inquietudes también se manifiestan en distintos sectores económicos y políticos de Estados Unidos. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del. Si bien el presidente López Obrador rechaza las advertencias emitidas por el embajador Ken Salazar y descarta cualquier riesgo por la aprobación de la reforma, lo cierto es que en el marco de la relación bilateral, la iniciativa preocupa por las posibles secuelas tanto económicas como en el ámbito de la seguridad. Y por lo tanto, lo último que debemos estar haciendo es generar dudas sobre la certidumbre jurídica que vamos a tener en nuestro país. Esta semana, un grupo de 10 congresistas pidió a la representante comercial de la Unión Americana, Katherine Tai, que revisara con el gobierno de México que la aprobación de las iniciativas de reformas no entren en conflicto con el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. El diario estadounidense Washington Post justificó la postura del gobierno y empresarios. En un artículo de opinión, también criticó el sistema judicial y la falta de Estado de Derecho en México. En una carta enviada al diario, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, designados secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, defendieron la iniciativa y catalogaron como un doble rasero la postura del periódico y del diplomático. Indicaron que el presidente Biden criticó radicalmente a la Suprema Corte de su país luego de que, con una mayoría de ministros nombrados por Donald Trump, le otorgó al republicano inmunidad por acciones que llevó a cabo durante su periodo en la Casa Blanca. Finalmente aseguraron nuestro país no se mete en ese tema y Estados Unidos debería hacer lo mismo. Pero el embajador Ken Salazar insiste en los riesgos, no sin antes aclarar que los jueces federales no se eligen por voto popular en Estados Unidos. No hay ningún juez a nivel nacional, ninguno, en los Estados Unidos donde hay elección. Esos son los jueces federales. Donde se eligen los jueces, en algunos estados, son al nivel estatal, pero son pocos los que hacen elección directa. Para los legisladores oficialistas, la reforma solo tiene un camino. No hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo. Será este domingo 8 de agosto cuando inicie el trámite legislativo en el Senado. Hay muchos más, pero hay 4 grandes temas en la relación entre México y Estados Unidos. Por una parte, el Tratado de Libre Comercio. Y mirando hacia futuro, lo que Estados Unidos quiere es un tratado similar, pero en el ámbito de la seguridad. Una suerte de tratado
común en términos de seguridad, donde haya una comunicación orgánica en términos de seguridad. Eso está en las antípodas de lo que pretende o de lo que ha impuesto durante este sexenio el presidente López Obrador, pero es un tema que tendrán que analizar de cara al futuro. Después de lo del Mayo y de los Chapitos, se ve muy difícil que no se tenga que avanzar en un mecanismo de esas características. Va a ser una imposición de Estados Unidos cuando se revise el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, antes, para que se llegue a esa fecha en 2026 con eso avanzado. Si no está eso avanzado, habrá muchos problemas. Lo mismo ocurrirá en el tema de migración. Se quiere una verdadera estrategia binacional. Ha habido algunos avances en ese sentido, pero son muy fluctuantes. Está el tema del agua y de la energía, sobre todo de la energía, y de la mano con ello de las inversiones. La reforma judicial lo que está afectando son precisamente esas inversiones. Y está finalmente el gran tema en el fondo de todo esto, que es la relación con China. Estados Unidos y Canadá están en una guerra comercial con China. Nosotros estamos comprándole muchísimo a China, le estamos vendiendo muy poco. Están llegando inversiones chinas para tratar de penetrar desde México a los Estados Unidos. Y el Financial Times lo describió muy bien esta semana en un artículo editorial. El gobierno de México, siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos, está actuando como la Rusia de Putin y está aliándose más con los chinos que con los Estados Unidos. Sale China en defensa de México en la controversia por la reforma judicial respecto a Estados Unidos. Esos son los verdaderos temas que están marcando y marcarán de cara al futuro la relación bilateral. Aquí, por lo pronto, por lo menos hasta el 1 de octubre, no lo estamos viendo. Y para los regímenes iliberales, como se les dice ahora, los que están destruyendo las democracias liberales, capturar los sistemas de justicia es clave para poderlo lograr. Lo hemos visto ya en muchos países, lo hemos visto en Nicaragua, en Venezuela, pero hay dos regímenes que se parecen cada día más al que tenemos aquí en México, el de Hungría, de Víctor Orbán, o también el de la Turquía, de Erdogan. De esta captura de la justicia van a hablar el día de hoy Jorge Fernández Menéndez y Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y bueno, como decíamos, los regímenes iliberales le llaman ahora, en realidad los que no aceptan la democracia liberal y están transformando esas democracias desde dentro. Las democracias liberales en regímenes más o menos autoritarios, con distintos grados de autoritarismo, todos tienen un punto en común: es deshacerse del poder judicial autónomo para poder avanzar precisamente en esa ruta. De eso queremos hablar con el maestro Raúl Quintanilla. Maestro, muy buenas noches. ¿Cómo está? Es un síntoma que vemos en Venezuela, en Nicaragua, pero también en la Hungría claro, como decíamos ahora, de Orbán, o en Turquía, o en todos los países. Es tratar de ir acabando con la autonomía del Poder Judicial. Mire, maestro, con esto que decía democracias iliberales, le dicen ahora, los teóricos le dicen perdóneme, eso se llama desnaturalización del lenguaje, y cuando el lenguaje se desnaturaliza, se permiten muchas arbitrariedades y muchas barbaridades. Un lenguaje desnaturalizado son como las enzimas, provoca un problema sistémico. Ya basta de llamarle de determinada manera, ya las cosas son como son, porque solamente hay una sola realidad, maestro. Y yo creo que la justicia siempre ha sido una especie de botín ideológico. Todas las ideologías, lo primero que han buscado de alguna manera capturar es el proceso de la justicia. Pero no solamente estamos hablando de una izquierda, estamos hablando de las derechas, siempre ha habido. ¿Por qué? Porque la justicia es el termómetro de la categoría de vida, de la calidad humana de un país. No hay nada más representativo para poder determinar cuál es el espíritu que mueve un país que una justicia balanceada, una justicia equilibrada,
que tenga una justicia útil, porque usted escribió un libro que se llamaba Justicia Inútil, y precisamente no es un término despectivo, es una realidad. Entonces, la justicia debe ser útil, pero sobre todo es el reflejo de una sociedad equilibrada y una sociedad estable. Maestro, yo le voy a poner el primer ejemplo histórico de cómo se trabaja con la justicia, porque siempre estaremos hablando de que sí, Fidel Castro, no. Ideológicamente, ¿qué sucede de 1929 a 1939 en Europa? La desnaturalización de los procesos de justicia en muchos países. La República de Weimar, ¿sí? y el sistema nacional socialista, pasados los primeros 3 años de euforia, de palabras agradables, de sentir que todo iba hacia caminos prósperos, empezaron a meterse con los jueces más importantes del sistema en Alemania, y verdaderas catedrales del derecho, porque había 4 o 5 grandes personajes que inclusive fueron juzgados en el juicio de Nuremberg. Ahí ellos fueron algunos de testigos, algunos con cargos, hablaron precisamente de cambios de nomenclatura que empezaron a hacer a partir del movimiento nacional socialista, cambios de nomenclatura para ver cómo se manejan las cosas en un sistema. Y entonces uno de los jueces más importantes, no recuerdo el apellido, pero sí recuerdo que él dijo: lo único que sé es que creo que sí hemos afectado a ciertos casos por favorecer o por facilitar que el manejo de la justicia fuera algo que beneficiara y nos ayudara a cambiar este gobierno. Y alguien le contestó, el abogado defensor que le tocaba a los ingleses, dijo: con una sola persona, el fiscal, no el abogado defensor, el fiscal, con una sola persona, un solo caso, ese es el fracaso de lo que significa el proceso de la justicia. En ese momento, la democracia ya pierde valor, maestro, porque si no tienes derecho a ser defendido, si no tienes derecho a ser amparado, estás en manos de un grupo muy pequeño. Por eso me preocupó, lo que más me preocupó de todos estos procesos de reforma, independientemente de lo que hablemos, es un término de tribunal disciplinario, maestro. Sí, claro, tribunal de disciplina. Ese término me paró los pelos. ¿Cómo puede existir un tribunal de disciplina, de justicia, no sé cómo le llamen, sí, creo que pero se llama Tribunal de Disciplina. Entre eso y la Revolución Cultural China no hay mucha diferencia entre los comités o los comités de defensa revolucionarios cubanos, pues no hay la más mínima diferencia. No puede existir ese concepto, porque es recordar a la espada de Damocles que estaban manejando en Siracusa contra cualquier persona que tuviera la más mínima ambición de poder lograr algo por el camino legal, maestro. Y además se citaba, el presidente lo citaba esta semana, al ex de Tocqueville, hablando de la democracia, y decía que Tocqueville hablaba de la elección de los jueces. Tocqueville dice exactamente lo contrario de lo que dijo el presidente. Dijo que eso sería el gran peligro y que la autonomía del Poder Judicial era uno de los sostenes de la democracia en América. Es precisamente el problema del lenguaje, maestro. ¿Qué es un acto humano sino una ilusión cuando 2 interpretaciones sobre la misma cosa pueden ser igualmente válidas? ¿Sí? Sí, pero aquí no es un tema de interpretación, es un tema de lectura, de haber leído el libro. Esas interpretaciones tienen una realidad, lo que tenemos que revisar es la realidad. Y entonces uno está viendo las interpretaciones y lo primero que le digo es, eso pasó en Alemania. Indudablemente, pasó en España. En España se desnaturalizaron el proceso de los jueces, estaban acomodados a un miedo a Francisco Franco. Yo no sé por qué siento que cuando las democracias se van descomponiendo,
los seres humanos se van acomodando, maestro, y empieza a haber un cambio ético profundo y da una enorme tristeza ver cómo una sociedad, así como se desnaturaliza la justicia, se desnaturaliza la democracia y los seres humanos van perdiendo consistencia y van acomodándose poco a poco en un sentido de subsistencia. Vea, maestro, lo que acaban de hacer en Venezuela. El Tribunal Supremo, ¿qué le dio a Maduro sin presentar actas, sin presentar pruebas? Le dio la declaración de que él es el que ganó y es el presidente. ¿Por qué? Porque pueden, maestro. Y le dio orden de aprehensión al candidato opositor por haber dado a conocer las actas. Exactamente. ¿Y por qué? Tan solo porque pueden. La pérdida de justicia no es más que la barbarización de sociedades que, al ser convertidas en masas, necesitan el ordenamiento de las cosas. No es un problema de justicia. Estamos ante un problema de ideologías. Estamos ante un problema de una situación que se ha precipitado y está sucediendo en el mundo, maestro. En el mundo está sucediendo que las democracias están permitiendo que el fenómeno autoritario vaya llegando al poder. Sí, porque la misma democracia, con todos los puentes que tiene, lo está permitiendo. Las cosas pueden modificarse. En la precipitación, las cosas se desnaturalizan. No podemos desnaturalizar la justicia porque es lo primero que hacen los estados autoritarios. Decía un diplomático israelí, lo leí hace unos días, que las naciones toman decisiones sensatas cuando todas las demás opciones las han agotado. Exactamente. Es un poco lo que estamos sucediendo. Maestro, parece ser que la democracia se le da a las lenguas inglesas, nada más, que a los que hablamos español tenemos problemas con eso. Venimos de regímenes muy autoritarios, pero bueno, muchísimas gracias. A usted, gracias. Maestro, gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Los astronautas que están varados en el espacio en la cápsula Starliner deberán permanecer un año más fuera de la Tierra mientras esperan ser rescatados. Imagínese usted lo que es eso, porque además de todo están escuchando extraños ruidos en esta cápsula que no puede regresar a la Tierra. Houston copies, ISS thrusters enabled. Es la cápsula Starliner que viene de regreso a la Tierra luego de lograr su descoplamiento de la Estación Espacial Internacional. El proceso puede calentar el exterior de la cápsula a más de 3.000 grados Celsius. Y regresa sin tripulantes, pues los dos astronautas, Butch Wilmore y Suni Williams, permanecerán en la Estación Espacial. Esto se debe a la preocupación de la NASA sobre la capacidad de la Starliner para mantener una orientación precisa mientras regresa a la atmósfera terrestre. Además de varios problemas durante la primera etapa de su viaje, como la fuga de hielo y que 5 de los 28 propulsores dejaron de funcionar. Wilmore y Williams tendrán que esperar hasta febrero del 2025 para regresar a la Tierra. En tanto, unos ruidos extraños mantienen ocupados a los astronautas. There's a strange noise coming through the speaker. Emanating from the speaker in Starliner. You don't notice anything else, any other noises, any other weird configs in there. En redes sociales, los usuarios ya aseguran que la cápsula está maldita o que son sonidos de extraterrestres. Pero la NASA piensa que solo se trata de un error en el sistema de audio. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie británica que a mí me parece extraordinaria, de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. No es sencilla, ¿eh? Se llama Industry, está en la actualidad de su tercera temporada. Un grupo de jóvenes que entran en el mundo de las finanzas en sus espacios más competitivos y viviendo todos sus conflictos personales. Le advierto que es muy dura en muchos sentidos, incluso explícita
explícitamente sexual, pero realmente es una gran disección de una buena parte de la sociedad actual, de los mercados y sobre todo de la juventud. ¿Qué oír este fin de semana? Está en Carlos Vives en México, actuará en el auditorio, ese gran músico colombiano, tiene muchísimas cosas grabadas, pero a mí me sigue gustando este disco, primero que el que lo hizo famoso, Clásicos de Provincia, que ahora está en una versión remasterizada y ampliada. Es una versión fantástica, incluyendo ese gran tema que es La Gota Fría. Si puede, vaya a ver a Carlos Vives, por lo menos en la Ciudad de México está en el auditorio, pero estará también, tengo entendido, en Guadalajara y en Monterrey. En vivo, Carlos Vives es buenísimo. ¿Qué leer? Yo solamente leí un adelanto porque sale a la venta el 10 de septiembre, pero no se lo puede perder. Se trata del libro Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Es del autor de este famosísimo libro Sapiens, de animales a dioses, Yuval Noah Harari. Se plantea una pregunta, dice: las historias nos unieron, los libros difundieron nuestras ideas y nuestras mitologías. Internet prometió el conocimiento infinito. El algoritmo descubrió nuestros secretos y luego nos enfrentó a unos contra otros. ¿Qué hará?, se pregunta, la inteligencia artificial. Yo por lo pronto ya lo pedí en papel, lo pedí en versión electrónica. Es y será, Viviana, una lectura obligada. Nexus de este gran actor Noah Harari. No, sin lugar a dudas, y hay tanto con todo el tema de inteligencia artificial, por supuesto, que nos puede ayudar, nos puede beneficiar en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, pero también hay que ver cuáles son los riesgos y bueno, nunca se equivoca. De animales a dioses, ahora este nuevo libro que sin lugar a dudas valdrá mucho la pena. Descanse, sueño bonito, tenga un gran fin de semana y lo esperamos, por supuesto, el lunes aquí con mucho cariño a las 11 de la noche. Descanse, buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.